buenos días para todos y para todas. Bienvenidos. Estamos aquí en Charlas de Botiquín. Es un proyecto del proyecto Eduboti que tiene la profe Vero, donde vamos a hacer diferentes charlas. Si se dieron cuenta, la primera charla la hicimos con la profe Sandra Salamanca. Allí lo que hicimos fue que hablamos un poco sobre lo que era la adolescencia, la manera como nos comunicamos con los adolescentes y la manera como a veces no sabemos cómo lo estamos haciendo. Hoy estamos aquí con una gran invitada, la profe Nelly Corredor, a quien ya les voy a dar el paso para que ella misma se presente. Eh, Tuve la necesidad de invitarla porque siempre debato con la profe Nelly sobre el tema de lo que es el lenguaje, la comunicación y la lectura y me parece un tema súper importante. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Para quienes me conocen, soy la profe Vero y para quienes no, soy docente, magíster en educación y comunicación, licenciada en pedagogía y tengo algunos diplomados por ahí en algo que me gusta hacer mucho, que es la inteligencia artificial, el coaching educativo y la gamificación. Entonces, estamos aquí para conversar y para aprender. Bienvenida, profe Nelicita, preséntate, por favor. Bueno, muy buenos días, Berito. Buenos días a los que están ahí acompañándonos este día tan bonito y tan especial. Primero, Berito, pues agradecerte por estar el día de hoy en este conversatorio tan especial, porque pues definitivamente este tipo de estrategias que se hacen como estos conversatorios o este tipo de podcast nos invita a reflexionar un poco sobre nuestro quehacer docente, pero no solamente de nuestro quehacer docente, sino también de como padres de familia, también como seres humanos, ¿cierto? Total. Bueno, les cuento, yo soy la profe Nelly Corredor, soy licenciada en Educación Inicial de la Universidad Pedagógica Nacional. Ujú. Bueno, yo llevo en este cuento ya, imagínate, 17 años ya en esta labor docente. Tengo, tengo la fortuna de estar pues con una experiencia bastante fuerte desde preescolar hasta bachillerato. Gracias a Dios Ujú. he pasado por todos los niveles y eso pues permite tener un bagaje un poquito más profundo acerca de esta labor, ¿cierto? Y bueno, vamos a dar inicio en esta conversación que tiene que ver específicamente con el lenguaje, cómo lo manejamos, qué estrategia tiene el lenguaje acerca de los contextos como tal en la familia, en la escuela y en la parte social, ¿no? Claro que Entonces, sí. evidentemente, si nosotros empezamos en el contexto familiar, pues nos damos cuenta que somos seres que interaccionamos socialmente todo el tiempo, ¿cierto? Vygotsky nos dice, Berito, que el lenguaje es una herramienta de mediación, imagínate esa palabra tan importante. Y digo en mediación porque definitivamente los padres de familia, cuando hablamos, dialogamos con nuestros hijos, con nuestros estudiantes también, pues a veces no tenemos como ese lenguaje asertivo, ¿no? No tenemos un lenguaje positivo y definitivamente en esta mediación es muy importante hablar desde la parte motivacional, hablarles desde lo positivo, ¿para qué? Pues evidentemente para que los chicos, niños y niñas tengan, digamos, una actitud más positiva, sean seguros, estén confiados de cada cosa que piensan y de lo que hacen, ¿sí? Ok. En ello digo que es muy importante también hablar desde el pensamiento neurológico. ¿Y eso qué Ujú. significa? Significa que nosotros debemos entender nuestras emociones, nuestro actuar, nuestro pensamiento, desde ese trabajo que tiene que ver con el cerebro, de cómo nosotros podemos evitar también este manejo del lenguaje desde un discurso del odio, porque a veces nosotros también tenemos un discurso que no es pues apropiado, sea en el contexto familiar, sea en el colegio, sea con los amigos. Entonces es súper importante reconocernos que tenemos emociones las cuales podemos evidenciar de manera positiva, pero que también es importante el control en ellas. Me parece súper. Espérame que estoy escuchando el retorno del audio.
Ahora sí. Me parece súper lo que me estás diciendo, Nelicita, porque hay algo allí que a mí de lo que dijiste, que a mí me cuestiona mucho y es como nosotros al partir del lenguaje nos relacionamos, pero no lo tenemos en cuenta porque es algo intrínseco, es algo que de alguna manera simplemente está ahí. Y como está ahí, pues nosotros aludimos a que es y que ya, pero nunca pensamos, y lo hablábamos también en el otro charla de botiquín con la profe Sandrita, y es la manera como nosotros no estamos siendo conscientes como adultos de todos esos pensamientos intrusivos que le estamos generando nosotros como docentes a los estudiantes, los padres de familia a sus hijos y en cantidad de niños, niñas y jóvenes que tenemos a nuestro alrededor. Si somos docentes, si somos formadores y somos padres de familia, deberíamos tener claro que lo que decimos importa. Y que eso que decimos, tú mencionabas ahorita algo del lenguaje del odio, que a mí me parece que es algo que está hoy en día en un auge súper impresionante, sobre todo en cuanto a las diferentes naciones y sus problemáticas. Estamos generando unas comunicaciones del lenguaje del odio que son impresionantemente eh, yo no diría que atroces, pero sí de cuidado. ¿Cómo me estoy comunicando con el otro? ¿Cómo le estoy dando yo a entender a mi hijo desde que me levanto? La manera en que lo despierto, la manera en que yo me comunico con mi pareja y no solamente lo que yo digo, sino lo que yo muestro con mi cuerpo. Y allí entra lo que a mí me gusta que cuando hablamos con Nelicita de hacer este encuentro, yo le dije, yo me encargo de la parte corporal, me encanta. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, la manera como yo me expreso, la manera como yo miro al otro, la manera como acerco mi cuerpo. Yo puedo estar diciendo, y hablábamos con la profe Nelly del ejemplo, aquí tengo la carcasa en mi celular porque estoy conectada desde él, que yo puedo estarle diciendo a mi hijo, hablando con él, o él me está diciendo algo, o mi pareja u otra persona, y sí, yo te escucho, pero realmente yo estoy es aquí conectado. Y cuando yo me conecto, me desconecto del otro. Mi lenguaje corporal lo asume directamente en nuestro cerebelo toda aquella parte que tiene que ver con lo emocional. Hay una autora norteamericana que a mí me gusta que se llama Amy Cuddy o Amy Cuddy, no sé cómo se pronuncia. Ella es una psicóloga social y ella nos dice que la percepción, es decir, la manera como el otro mira aquello que yo muevo gestualmente con mi cuerpo y con mi cara cuando me comunico con ellos, influye de una manera enorme en esa comunicación. Perdón. Entonces no es tanto lo que yo diga, sino la manera como yo. Un ejemplo de ello es cuando uno estoy hablando con un adulto y le dice, estoy contigo, pero ¿de qué manera estás conmigo? Porque muchos jóvenes hoy en día se quejan de eso, de la ausencia de los padres. Y el cuerpo lo dice todo, Nelicita. Imagínate que cuando tú dices desde la parte gestual y corporal, diría que nosotros los seres humanos somos más seres no verbales, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos expresando en nuestros sentires, nuestros pensamientos, con todo lo que tenemos el cuerpo físicamente y no nos Ujú. damos cuenta que a veces sí, efectivamente nos equivocamos en muchas cosas, que eso hace parte también del control que se debe tener en nuestro quehacer diario, ¿no? Y evidentemente encontramos, cuando se habla desde un discurso del odio, Berito, encontramos a este maestro que es, a todos nos encanta, es el maestro de maestros, que es Paulo Freire, y él nos habla desde la pedagogía del oprimido, nos Ujú. dice que el lenguaje es un acto de amor y libertad. Ujú. Imagínate, eso significa que debe ser un acto, un vínculo tan humano y de respeto, que en ese mismo respeto pues entra lo que significa la escucha activa, el hecho de esa práctica amorosa constantemente con el otro par, porque cuando hablamos de esa práctica amorosa no significa, ay, mi amor, mi vida, no. Esa práctica amorosa es la comprensión que yo tengo hacia el otro, esa interacción que tengo. Bueno, te contaba que desde la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, ¿cierto? Este gran maestro que nos ha enseñado tanto, y desde este discurso del odio, él nos remite, nos menciona algo muy interesante desde cómo el lenguaje es un acto
de amor y de libertad, ¿sí? Ujú. Y es bastante interesante porque definitivamente es un vínculo hacia la humanidad, hacia el respeto, ¿sí? Y cuando yo hablo del respeto, hablo de esa escucha asertiva, hablo desde ese diálogo como práctica amorosa y hablo desde amoroso no en el sentido de decirle a los hijos o a los estudiantes mi amor, mi vida, no, estamos hablando más desde la comprensión, el entendimiento que hay hacia el estudiante en esa escucha activa cuando yo lo estoy escuchando realmente, ¿sí? Cuando no estoy ausente como tal, sino estoy ahí pendiente de lo que él me quiere expresar. Y también cómo esta puede ser una transformación social al mismo tiempo, porque tú sabes que este lenguaje o puede destruir o puede construir. ¿Sí? Total. Entonces, es una invitación también a ese vínculo que sea algo efectivo, pero al mismo Ujú. tiempo que tenga esa parte ética y moral que nos compete a todos, Berito. Claro que sí. Hay algo que yo puedo relacionar allí con lo que tú estás diciendo, Nelicita, y tiene mucho que ver con que a nadie se le educa en el lenguaje. O sea, nosotros cuando, y aquí me estaba saludando, hola, mi profe Sandrita, profe Blanquita, muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo especial. Me voy a referir un momento a la profe Blanquita, que ella creo que nos puede generar algún comentario, dejarnos algún comentario cuando nosotros estamos educando, cuando nosotros estamos llevando una educación preescolar y nos preocupamos por el lenguaje, los docentes y la educación inicial como tal se ocupa y se preocupa de enseñar a leer y a escribir, porque es así como la manera de que se ha formado, digámoslo de esa forma. Entonces la educación, en su afán de que se lea y que se escriba, deja de lado algunas situaciones como la manera en que nosotros construimos ese lenguaje en la interacción con el otro. Yo siento y pienso, y no sé si me puedan dejar ahí un comentario de si estoy acertado o me equivoco, que el lenguaje está más pensado desde lo gramático, desde la estructura fonética, desde su construcción de aprendizaje, pero se queda un poco atrás en la manera como nosotros decimos, por ejemplo, un docente que quiere llegar a formar a un estudiante en cuanto al lenguaje y en cuanto a lo que se puede hacer con el lenguaje. Ese lenguaje corporal es muy escondido. Ese lenguaje corporal lo tenemos en cuenta, pero cuando hay alguna situación, digamos, de orientación, de psicología, algún caso donde nosotros digamos, no, se tiene que mirar o revisar este chico o esta chica porque algo está pasando, pero no porque realmente nosotros digamos, demos la importancia al lenguaje corporal, demos la importancia a la manera como el otro se comunica. Eh, yo me estoy comunicando con un niño pequeño y le estoy explicando lo que yo siento que él debe entender, pero a veces en ningún momento tomamos en cuenta ese lenguaje corporal que el otro tiene, muchos lo tomamos en cuenta, pero no me refiero a una persona como tal que lo tome uno en cuenta, sino al sistema en general educativo, donde la preocupación o ocupación del lenguaje corporal solamente se queda de vez en cuando en expresión corporal y no va más allá. Eh, Decirle a un niño o explicarle a un niño alguna temática o algo y luego llegar y preguntarle, ¿lo comprendiste? Generalmente nosotros hacemos una masificación de ¿comprendieron? ¿Entendieron? Y todo, sí, profe, no, profe. O generalmente es una acción donde no tenemos en cuenta que todos se comunican diferente. A eso quiero ir, a promover de alguna manera que el lenguaje corporal sea incluido en la comunicación con el otro. Qué bonito sería no preguntarles, ¿entendieron? Sino, ¿me hice entender o hay alguna cosa que yo pueda explicar de otra forma para que sea más entendible aquello que yo estoy dando a entender de alguna forma? Hay un psicólogo que se llama Meravian, él es un psicólogo que establece una relación con lo emocional desde el lenguaje y él muestra un porcentaje que a mí me deja un poco sorprendida. Él dice que el 93% del lenguaje con el cual nos comunicamos con el otro, y es el que yo estoy diciendo que no estamos teniendo en cuenta en la escuela, es el lenguaje corporal y el lenguaje emocional. Eso a mí me deja como bien, me parece súper curioso, Nelicita. 93%. Imagínate, o sea, lo que yo te decía ahorita, somos seres más no verbales,
porque creo que nos cuesta a corporales, veces gestuales. Ujú, explicarlo de manera verbal, cuesta más, ¿no? Pero definitivamente a través del cuerpo y de la manera gestual estamos diciendo muchísimas cosas. Y frente a lo que tú decías ahorita, definitivamente somos, me incluyo, porque sí he ujú. cometido ese error, de que somos los docentes cometemos el error de que hacemos todo lo contrario en nuestras actividades escolares con los chicos o con los niños, cuando, digamos, están haciendo una actividad X y de pronto no entendieron, ¿no? Y dicen, Ujú. no, profe, no entendí, ¿cómo es? ¿Qué toca poner acá? ¿Es así? Entonces cometemos el error de darle la respuesta inmediatamente, ¿no? Mira, es esto, es la otra cosa, revisa los apuntes que tienes en el cuaderno, bueno, infinidad. Pero definitivamente no los estamos invitando pues a ese pensamiento crítico, ¿sí? Que es lo que Bakhtin, el autor ruso, que es un autor que me interesa mucho porque él nos habla desde la historia y desde la parte filosófica, nos dice que el lenguaje es dialógico. ¿Y eso qué significa? Pues un lenguaje muy participativo, tener en cuenta al otro, ¿cierto? Exacto, que sea tan articulado como tan tú a tú, en donde nos permita tener ese pensamiento crítico y ahí voy cuando nosotros como docentes pues definitivamente tenemos que abordar a los estudiantes de manera diferente. Es decir, Ujú. en esa respuesta decirle, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo construirías? ¿Cómo lo harías? Según lo que tus presaberes, de qué manera lo podrías mostrar, ¿sí? Que es diferente a darle como tal la respuesta a los chicos. Entonces, definitivamente, nosotros debemos ir en esa construcción constante donde le permitamos a ellos pensar, porque eso es lo que a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Por el afán de pronto de acelerar un proceso, de cumplir contenidos, de cumplir un montón de cosas, pero definitivamente perdemos el eje fundamental que es que es el de los niños y niñas y los muchachos como tal. ¿Sabes qué pasa allí, Nelicita? Hay un factor bastante desobligante o, no sé, desolador, y es que el sistema educativo no está pensado para ello. O sea, está pensado lo que tú dices, para llenar contenidos, para sacar notas, para calificar, para dejar tareas, pero no está enfocado en la construcción de un ser cuando yo me relaciono con un niño. Imagínate yo en una clase como docente y que tengo 45 estudiantes y que, bueno, seamos benevolentes, tengo 35 estudiantes y esos estudiantes que yo tengo, cada uno tiene su forma de comunicarse y gestualmente ellos están dando algo a entender, el que se aísla, el que se queda ensimismado, el que es agresor, el que es bully, el que de alguna manera tiene esos procesos de no encajar con el otro, y nosotros no los leemos, o si lo leemos el mismo afán de la cotidianidad de una educación, perdóname la palabra, paupérrima, no por los docentes como tal, bueno, algunos sí, pero más que eso es por el sistema educativo. Y el sistema educativo no se promueve, no se modifica, no innova con lo que nosotros tenemos, con esa parte socioemocional, con esa parte gestual, con esa parte de un profesor que cruza los brazos y está dando una clase, o que alza los brazos para gritar, o que tiene un tono de voz muy alto, como nos pasa a ti y a mí, Nelicita, que tenemos un tono de voz bastante alto, y si yo subo mucho el tono, pues puedo llegar a estar generando en el otro una situación de, pero ¿por qué me habla así? Pero porque si es mi profesor, pero porque en todos esos casos, esa gestualidad y ese lenguaje que me permite conectar, de ahí viene el título de nuestra charla de hoy, lenguajes que conectan. Yo tengo que prever y proveer como padre de familia, como docente, como madre, como pareja, etcétera, el que el lenguaje que yo esté teniendo pueda llegar a ayudar al otro, a conectar con el otro, que me permita forjarme, y que si estoy cometiendo errores, lo que tú decías ahorita, yo me tomé el tiempo y la molestia de poder eh, acercarme al otro y decirle, uy, sí, por ahí no es, discúlpame, X, Y, Z, no sé, Nelicita. Pues traigo a colación una película, Berito, que no sé si ya la has visto, que es El A maestro ver, que prometió el mal. ¿Sí? ¿La has visto? hermosísima. Sí, entonces imagínate
que esta es una película que nos invita a reflexionar acerca de que definitivamente los estudiantes siempre tenemos una visión de que la lectura y la escritura se tiene que dar desde el grafismo como tal de los chicos, o definitivamente la obligación a que tiene que aprenderse el abecedario y bueno, las consonantes y todo lo que conlleva como tal la parte gramatical, ¿no? Pero definitivamente en esta película nos hace ver cómo desde la realidad que tiene el niño puede aprender muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, estos chicos, estos niños no conocían el mar, pero entonces el profesor los invitó a que se imaginaran cómo podía ser ese mar, qué podían encontrar y qué cosas de pronto querían ponerle al mar, y entonces empieza todo este ejercicio de escritura y es bastante hermosa, la recomiendo bastante para los que de pronto no la han visto, y que tiene una articulación muy bonita a través de María Montessori, que también plantea lo mismo, ¿sí? Plantea lo mismo, que a través de lo que vivencia, lo que experimenta el niño y la niña, pueden aprender mucho mejor. Definitivamente a veces caemos por este sistema o este control que definitivamente manipula muchas cosas, ¿cierto? Nos manipula porque tenemos que cumplir con ciertos, digamos que no solamente Parámetros. contenidos, como con cierto currículo que tiene que estar ahí establecido, y definitivamente no es así. Nosotros como docentes también podemos implementar cosas diferentes, también podemos pensar diferente, porque a veces nos da miedo, y eso también es otra problemática que tenemos, y es miedo a hablar, es miedo a expresar, es miedo a que de pronto no, que dirá el otro, no, de pronto si lo hago, me van a poner un memorando, porque ahora el estilo también es eso. Entonces, es salirnos de todo eso y definitivamente construir en pro a los niños y a las niñas, porque ni siquiera es el sistema como tal del colegio, sino preocuparnos es por cada uno de los niños y niñas, que definitivamente son ellos quienes necesitan ese apoyo constante de nosotros. Hay algo allí de lo que tú hablas que creo que le diste y te hice así porque le diste en el centro, en el punto del problema, y es la realidad de los niños, niñas y jóvenes. Pero no solamente de los niños, niñas y jóvenes, Nelicita, también de los docentes. Me encantó esto del miedo. Cuando hablamos de miedo, ¿cuántos miedos no tenemos los docentes? Miedo a ser mal visto, miedo a ser una mala práctica, a ser juzgado por algo, miedo a ser demandado por algo, miedo al que padre de familia X, miedo, son una cantidad de miedos que si nos ponemos a mirar todas las personas tenemos, pero en una profesión tan bonita como la nuestra, donde estamos en contacto directo con seres humanos a los cuales estamos formando para la vida. A mí me da rabia y risa cuando dicen es que yo estoy formando personas para que sean mejores personas en un futuro. Ellos ya son buenas personas porque tenemos que esperar a que se desarrollen un futuro y no verlos hoy y verlos en su realidad. Si nosotros lográsemos como docentes, formadores, padres de familia, entrarnos en la realidad de nuestro entorno educativo, mirar las situaciones reales de los estudiantes, y siempre lo he dicho, yo creo que Nelicita ya me ha escuchado esta varias veces y las personas que conocen. Cuando tú como docente logras conectar tus temáticas, esas que estás viendo que te exige el sistema educativo, con la realidad del estudiante y lo lleva a que se desarrollen asignaturas en áreas, en evaluaciones, que no estoy muy de acuerdo con la evaluación, pero bueno, que se logren llevar a la realidad, a la necesidad del estudiante, desde cualquier grupo etario, sea preescolar o universitario. Si yo logro conectar lo que estoy aprendiendo con el estudiante a través del lenguaje, de una buena comunicación, de ese comunicarme en lenguaje y conectar con él también tiene que ver con la realidad y la necesidad de ese estudiante, Nelicita, de lo que están viviendo y lo que necesitan como tal. Y ahí digamos que cuando, ya que tú tocas el tema desde la realidad, nosotros pues a veces en el aula siempre nos enfocamos netamente en el aula, en Ajá, trabajar en el salón,
y perdemos otro tipo de contextos que son muy importantes o otros ambientes que son más significativos para los chicos. Y es ahí cuando, digamos, Chomsky habla sobre ese tipo de lenguaje que podemos realizar nosotros, que puede ser o de una manera puede dividir o puede dominar, ¿sí? Entonces, es importante la manera en cómo definitivamente nosotros expresemos ese tipo de lenguaje hacia los chicos, porque es ahí donde a raíz de eso hacemos que haya un trabajo colaborativo, haya un aprendizaje también significativo. Y definitivamente me uno a ti cuando no, hablamos de esta parte kinestésica que tiene que Ujú. ver con toda la parte corporal y gestual y tantas cosas que podemos encontrar en nuestro entorno y que podemos hacerlo parte de nuestro cuerpo, ¿no? Cómo invitar a Sí. los chicos a que hagan parte, por ejemplo, no sé, en un parque, en un teatro, en un museo, como porque nosotros visualmente aprendemos mucho más fácil, ¿cierto? Ujú, Y cómo a través de todo esto podemos tener, pues obviamente que los chicos puedan aprender de otra manera más significativa. ujú. Eh, esta parte del cuerpo es supremamente interesante, Berito, porque lo que yo te decía, nosotros destruimos o construimos con nuestra Ujú. forma de mirar, de nuestra forma de sentarnos, de caminar, por ejemplo, cuando solemos cruzar la pierna, o sea, son tantas cosas que decimos con el cuerpo y bueno, esto es definitivamente algo, dime. Te interrumpo ahí, chiquito. ¿Tú te acuerdas una vez que trabajamos juntas, que algunos estudiantes hicieron una obra de teatro sobre eh, remedar a los docentes Ay, y cómo ellos nos ven? O sea, ese es un ejercicio que cualquier institución educativa la recomiendo. Ponga usted a sus estudiantes a hacer de profes. O sea, la manera como ellos nos ven. Y sabes que me pareció muy curioso que ellos tomaban mucho nuestra parte gestual, cómo caminábamos, cómo nos comunicábamos, cómo, y se iban siempre era como a mirar más, lamentablemente, lo negativo. ¿Y por qué pasa eso? No es porque ellos sean malos, es porque ellos están observando la manera que logramos conectar con ellos. Y si logramos conectar, que yo logre que eso que yo esté expresando corporal y verbalmente llegue al otro, pues así mismo me van a ver. Me pareció un ejercicio genial. sí, Berito. Y definitivamente, pues bueno, imagínate que yo estoy escuchando últimamente, bueno, la he escuchado en el podcast que maneja ella, Diana Uribe, Ah, nuestra historiadora colombiana, que ella tiene tantas cosas buenas, interesantes por aprender, que a veces nosotros creemos que solamente ella se centra en la historia y definitivamente no, ella tiene unas reflexiones muy interesantes y ella se acoge bastante a que nosotros somos seres narrativos. ¿Sí? ujú. Entonces, cuando habla desde seres narrativos, habla de que somos seres con tantas historias, construimos memoria, eh, también desde esa construcción se habla desde la empatía. Y desde ese mismo discurso del odio ya nos dice definitivamente tenemos que ser tan empáticos, entender al otro, entender que, mira que hacía un ejemplo tan bonito, tan interesante, me decía, nosotros los seres humanos Ajá. nos molestamos por cualquier boa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi hijo se le cayó un plato, se le partió y inmediatamente, pero ¿qué pasó? Tenga cuidado, que no, mejor dicho, por cualquier cosa nos estamos molestando, ¿sí? Ay, Y ella Dios. nos dice, claro, tenemos todo el derecho de molestarnos, Ah, pero también tenemos todo el derecho de desmolestarnos, desmolestarnos. Imagínate. desmolestarnos. Ok. Exacto. Ella utiliza el desmolestarnos para decir, seamos empáticos, comprendamos y perdonemos al mismo tiempo. O sea, obviamente tenemos el derecho Qué de duro. molestarnos porque nos pareció tenaz, pero también
debemos desmolestarnos. Y si nos desmolestamos, entonces hay una invitación al buen trato, a la escucha activa, al ayudar al otro, sobre todo a comprender y a controlar hasta las mismas emociones que nosotros pues atraemos y que no sabemos muchas veces que por pendejadas pues no nos desmolestamos, sino seguimos molestos por todo ese tipo de acciones que suceden. Y lo curioso ahí, Nelicita, es que desmolestarse es más difícil que molestarse porque nos han enseñado, perdón, nos han enseñado que, perdón, no nos han enseñado a cómo desmolestarnos, así como no nos han enseñado a cómo manejar la ira, cómo manejar el ímpetu. Y ahí es donde entra algo que dice Vanessa Van Edwards, ella es una analista conductual y me encanta su postura porque ella dice que si nosotros lográramos entender la importancia de esas acciones que tenemos cuando nos molestamos y cuando nos desmolestamos, podríamos aprender algo que es muy significativo para nosotros llegar a tener en cuenta y es que tú y yo, Nelicita, y todas las personas somos eh, lenguaje, somos cómo nos comunicamos. Y ese lenguaje que somos, porque no, el lenguaje no es solamente lo que yo hablo, sino lo que yo hago y lo que yo me expreso. Y ese lenguaje corporal que nosotros tenemos se enfoca más en el lenguaje corporal, como yo me paro, como yo me miro, como yo... A mí a veces las personas me dicen, profe, pero tú ¿por qué eres tan amable con personas que no solo lo son contigo? Y es muy sencillo. Uno no puede dar lo que no lleva dentro de uno. Además, un ejemplo de lo que nos pasó, Inelio, hoy tuvimos todos los problemas técnicos habidos y por haber, y yo y tú dijimos, no nos vamos a molestar, no nos vamos a incomodar. Es eso, es aprender a tomarlo de esa manera, porque es que ese lenguaje corporal, eso que yo estoy mostrando con mi gestualidad, con mi postura ante el otro, es nuestra reputación sin palabras. Esa frase a mí me encanta de ella, de Vanessa Van Edwards, porque imagínate, como yo me expreso corporalmente, como yo me muestro corporalmente ante los demás, es mi reputación. Por eso las personas nos recuerdan mucho por nuestra corporalidad hermosa. Sí, Berito, y definitivamente, digamos que concluyendo varias cositas que ya hemos tocado, aquí hay una pregunta bastante interesante y es, ¿qué palabras usamos al enseñar que construyan o destruyan vínculos con nuestros estudiantes? Y definitivamente, antes de ir con los estudiantes a la parte conceptual, porque es lo típico que uno siempre como que se preocupa, la parte de que el estudiante entienda cierto tema, Uh -huh, definitivamente tenemos que hacer una construcción social en ellos, uh preocuparnos -huh. por el ser humano como tal, entender que somos diversos, entender que no siempre coincidimos, eso es importante, que tenemos diferentes opiniones, que debemos respetarlas, entender que tenemos derecho a equivocarnos, ¿sí? Total. Derecho a que el hecho de que nos equivoquemos también nos permite aprender, nos permite retroalimentar, digamos que eso que de pronto no dije bien, eso de pronto que no tenía claro. Definitivamente esa es la transformación que se debe hacer desde el lenguaje, porque las palabras tienen un poder enorme siempre y cuando sepamos utilizarlas de manera asertiva, positiva, de una manera que realmente construya y transforme, porque de lo contrario, pues no vamos a obtener absolutamente nada. Uy, esa pregunta me encanta y te tengo otra ahí añadidita para eso. ¿Qué lenguaje usa nuestro cuerpo cuando estamos en una situación difícil? ¿Qué manera usamos para expresarnos ante la tensión, ante la ira, ante el desacuerdo, ante el desagrado? ¿Cuál es esa forma en que estamos acostumbrados como personas a comunicarnos desde nuestro lenguaje verbal, corporal, emocional en situaciones difíciles? Y si nos hacemos esa pregunta y ese análisis de nosotros mismos, sería bien interesante mirarnos y poder preguntarle al otro, ven, cuando yo estoy enojada, cuando yo estoy con él, acá, ¿cómo me comunico? Y es increíble la respuesta que vamos a obtener allí. Qué miedo. Eh, Imagínate que digo que ese es el que más nos cuesta trabajo.
Personalmente a mí me cuesta mucho porque yo soy muy gestual, ¿sí? Yo soy Ujú. muy del cuerpo, de la cara, inmediatamente si hay algo que de pronto no me gusta, entonces yo ya lo estoy transmitiendo, entonces ya, ay, la profe está de mal genio, no, la profe no le gustó eso, o mi mamá, mire cómo se puso, entonces es bastante complejo. Pero definitivamente todo esto que hacemos, Ujú, el hecho de este ejercicio como el de hoy, nos permite reafianzar eso, ¿sí? ujú. Definitivamente no solamente aprender, sino tener una reflexión frente al proceso como persona. Porque yo digo, antes de ser docente, antes de ser mamá, antes de ser amiga, antes de ser hermana, hija, soy ser humano. Entonces, Ujú. es ahí es donde la reflexión a que podemos cambiar poco a poco, hacer un pasito, porque no es tan fácil, eso le toca a uno Para nada. despacito. Y con ello voy con esta pregunta que dice, ¿estás realmente presente cuando hablas con alguien o solo estás físicamente allí? Uy, durísimo. Durísimo porque Ujú. constantemente esto lo hemos reflejado muchísimo en los padres de familia. Bueno, y en los chicos también, en todos, o sea, es una cosa Los evidentemente profes. que estamos en este boom de ahora que son las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la IA también, y es estar tan pendiente que olvidamos realmente a esa persona que está ahí, ¿no? Podemos estar, pero definitivamente estamos ausentes, ausentes de muchas situaciones que se están presentando y que es una Ujú. invitación también a todos, es una invitación a que si realmente tengo ese tiempo disponible, es para estar ahí presente, para escuchar, para entender que de pronto en ese momento yo puedo salvar a alguien también, ¿sí? Porque a veces también desconocemos las problemáticas, las dificultades que tienen las personas y si Ujú. yo tengo ese espacio para escuchar, para entender un poco, a lo mejor podamos hacer muchísimo. Y que son muchas, muchísimas las personas que en algún momento nos sentimos, y me incluyo porque siento que a todos nos ha pasado, que nos sentimos no escuchados, no valorados, no tenidos en cuenta, no. Pero pues también está lo que tú dices en mirar, yo cómo lo estoy haciendo y cómo puedo modificarlo, pero también pienso que ahí le podríamos agregar, Nelicita, esa parte donde yo coloco los límites y permito quién me escuche, quién no me escucha, y si no soy escuchado, también colocar ese límite bueno, si no me quieren escuchar, pues no estoy allí. No tengo que estar obligado a estar, como bien lo dice, lo decía nuestro querido Pepe Mujica, no tenemos que gastar tiempo en cosas innecesarias porque es que ese dinero que nosotros creemos que gastamos en cosas no es dinero, sino tiempo que gastamos para ese dinero. No tenemos que quedarnos donde no queremos estar. Esa es una parte ahí que es bien, bien curiosa y lo relaciono mucho con esta última pregunta, Nelicita, que también la voy a dejar en los comentarios por si alguien desea comentar. Y tiene que ver con este entorno digital de las redes sociales, así como este que estamos utilizando hoy en día, y es el tipo de lenguaje que estamos usando allí. ¿Qué tipo de lenguaje? Gracias por todos esos corazoncitos y por los que nos están viendo. ¿Qué tipo de lenguaje estamos usando en nuestras redes sociales? ¿Qué publicaciones estamos comentando y de qué manera las estamos comentando? ¿Estamos generando lo que decíamos al inicio, fomentando el lenguaje de odio o por el contrario estamos siendo empáticos? Hay una psicología allí que la hablábamos también en la charla anterior y es la psicología positiva. Y no es confundir el positivismo ridículo de que todo va a estar bien y todo es bonito, porque no es así, pero sí es el compartir desde nuestros lenguajes, cosas que agraden, cosas que mejoren al otro, cosas que nos hagan sentir bien, no simplemente estar ahí y hablar por hablar o echar cizaña o agredir al otro o ver el punto negro en la hoja blanca y siempre criticar al otro, el cómo se ve, cómo se expresa, lo que sube y demás. Es ser propositivos, tener una empatía para ello. Sí, mi verito, definitivamente que el lenguaje no sea solamente visto como lo típico de la lectura, la escritura, son muchas cosas, es tan amplio, es tan grande que definitivamente
hace parte también en esa reconstrucción de lo roto, ¿sí? Y eso significa el hecho de reconstruir relaciones, de dialogar acerca del dolor, de transmitir eso que siento, de resignificar experiencias que ya hemos tenido y cómo pueden ser esos procesos de reconciliación en una manera pues ya más restaurativa, ¿cierto? Que el lenguaje sea como ese puente entre el daño y el perdón, mi Total, verito. total, profe Sandrita Salamanca nos comenta allí en los comentarios que es la forma como lo dices y la intención y la dirección. Y eso que tú estás diciendo, que estás comentando, profe Sandrita, gracias, tiene que ver mucho con eso que tenemos implantado desde la infancia, cómo le estamos enseñando a nuestros niños, niñas, jóvenes a responder corporalmente. Ellos lo van a hacer de cómo nos ven a nosotros, nosotros cómo los estamos despertando, cómo estamos afanándolos constantemente, cómo les estamos exigiendo siempre el 5, ¿por qué no 5? Y por qué sí 4.8, o sea, esa función que tenemos nosotros, digo nosotros porque yo también lo hice en algún momento, y es la forma, es la manera y sobre todo es la actitud. Mi profe Nelicita, una conclusión sobre el lenguaje que conectan y esta charla y de antemano te doy las gracias por la paciencia y por estar. Ay, tan bonita. No, Verito, de verdad, muchísimas gracias. Digamos que este tipo de ejercicios son tan chéveres porque nos permiten de alguna manera desfogarnos en varias cosas, Mm. porque a veces decimos, uy, no, qué susto, qué miedo, ¿cierto? Pero chévere porque nos permite de algún, que nos miren del otro lado, ¿cierto? Ujú. Y que nos digan, bueno, qué chévere que nos estén compartiendo el día de hoy esto acerca del lenguaje. Y definitivamente, Berito, me voy con el hecho de que el lenguaje debe ser un vínculo Ujú. que nos permita, de alguna manera, este vínculo debe ser tan efectivo, tan liberador al mismo tiempo y definitivamente desde el amor. Desde el amor lo digo porque si nosotros no nos conectamos de esa manera, pues creo que no vamos a saber llegarles a muchos de los estudiantes y no solamente a los estudiantes, sino con las personas que tenemos contacto diariamente, ¿sí? Y el amor definitivamente es la comprensión, es esa construcción que yo hago, ¿cierto? Desde también Ujú. desde un pensamiento crítico, porque si yo estoy conectada con ese ser y estoy ayudándolo y apoyándolo y formándolo, pero no es para decirle todo, no es para tenerle todo ahí, sino yo soy ese guía que le puede aportar, pero que al mismo tiempo lo va a ayudar a pensar para que haga mejor las cosas, para que sea, encuentre otras posibilidades. De todas Súper. maneras, Berito, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy agradecida y ya tú sabes que llevamos mucho tiempo con no solamente de amistad, sino de profes también. Entonces, gracias por todo esto, mi Berito, ¿qué haces? No, gracias a ti, mi profe Nelicita. Comparto tu visión. Efectivamente, necesitamos, urge hablar de lenguajes, urge conectar a través del lenguaje porque es lo que nos queda. Ninguna inteligencia artificial, ningún medio digital va a lograr hacer eso porque puede hacer que seamos reemplazables en algunas cosas, pero esa conexión que se genera emocionalmente entre las personas, solamente lo tenemos así con pares con los cuales hemos podido conectar como contigo. Gracias a ti, Nelicita. Y yo me quedaría con una conclusión y voy a citar a un autor que me gusta mucho, que es Víctor Kepler. Víctor Kepler tiene una fórmula matemática para decir que lo más importante en una interacción humana o de un ser humano es la actitud. Me quedo con la actitud. Son docentes dignos de admirar. Blanquita, tan bella, un abrazo enorme, te saludo, te saludamos con mi profe Nelicita. Claro que sí, todas lo somos, todas tenemos nuestro puntico allí. Y retomando lo de la actitud, eh, no hay nada que no haga una buena actitud ante una situación, ante una, ante un problema, ante cualquier cosa. Si yo mantengo una actitud propositiva, proactiva, independiente, hoy casi tiramos el computador, digo casi tiro el computador, casi
pero no, la actitud, gracias Nelicita por esa actitud, gracias a todos ustedes los que nos están escuchando, por la paciencia, sé que muchos estuvieron allí, profe Vero, profe Nelly, no podemos entrar, siempre lo he dicho y lo repetiré, no somos, no soy, y siento que Nelicita tampoco, y muchas personas de los que no ve, personas que estamos allí por únicamente o exclusivamente los likes, los comentarios y demás, sí partimos a través de ellos, pero la actitud de las personas que se quedaron aquí con nosotros de agradecer. Eso significa que efectivamente hay lenguajes que conectan y este es uno de esos lenguajes. Muchas gracias, mi profe Nelicita, y a todos los que nos escuchan. Gracias, gracias a todos. Un buen día. Besitos, Un abracitos a abrazo todos. para todos. Bye. Luego comparte el video, bien editadito y bonito para que lo tengamos allí. Un abrazo y que recuerden, estamos en charlas de botiquín de la profe Vero y Eduoti y están cordialmente invitados quien quiera participar a hablar de alguno de los temas que nos interesen y que tengan que ver con la educación y con la forma como estamos compartiendo como formadores, padres de familia o Aliércese de estudiantes. un. Si algún estudiante también, acompañado con el permiso de su padre de familia, quiere hacer parte de una de estas charlas de botiquín, aquí estamos con gustos para escuchar. Un abrazo y gracias por estar. Chao, mi profe Nelicita. Chao a Ahorita, todos. gracias. Chao, Keiner. Chao, Sandrita, mi profe Blanquita.